Hola hermanos, hola iglesia, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Estamos viendo el capítulo 35 de Éxodo esta semana, así que los voy a invitar a buscar el capítulo 35 en su Biblia. Vamos a ir leyendo versículo a versículo este capítulo. Una aclaración, les va a sonar como que si el tema ya lo hemos tocado. Este es como una especie de resumen desde el 35 y en los capítulos restantes. Gran parte del material que vamos a ir leyendo es una repetición de las instrucciones dadas anteriormente a Moisés cuando estuvo en el monte. Así que es muy similar a algunas cosas de las que ya hemos visto. Así que es un poco de refuerzo de lo que vimos anteriormente, principalmente de las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando estuvo ahí en el monte a solas con Dios. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a partir orando. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea hablando en nuestra mente, de nuestros corazones, y que podamos comprender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, no solamente lo que nosotros queremos humanamente atribuirle a la palabra de Dios o yo interpretar, sino lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos y quiera dirigirnos. Oremos. Señor, Padre, te queremos dar las gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Ahora, danos la sabiduría para poder interpretarla, Señor, como tú quieres, Señor Jesús, como tú la dejaste en el contexto, Señor Jesús, verdadero, Señor Jesús, para nuestras vidas. Ayúdanos a poder vivir una vida consagrada y santa, apartada a ti, Señor Jesús, donde podamos amar tu palabra con toda nuestra alma, Señor Jesús. Anhelar, Señor, que no pase un día de nuestras vidas, Señor Jesús, que no podamos apartar un tiempo para leer tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Como les digo, vamos a ir versículo a versículo en el capítulo 35 del libro de Éxodo. Dice: Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. El sábado no se concederá ningún fuego en ninguna de sus casas. No se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Acá vemos lo que habíamos visto anteriormente, lo del sábado. El sábado era inclusive era castigado hasta con pena de muerte, si es que se faltaban algunas de las de las normas o algunos de los mandamientos que Dios había ordenado. El número 5. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo presenta al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod, en el pectoral. Acá vemos algo que ya habíamos visto anteriormente, y es que como Dios le pide al pueblo de sus ofrendas, traigan sus ofrendas. El Señor tomen de entre sus pertenencias la ofrenda del Señor, todo el que se sienta movido a hacerlo. Nuevamente el Señor está hablando acerca de lo que habla en el Nuevo Testamento cuando dice que acerca del dador alegre, el que se sienta movido a hacerlo. Ahora vemos más adelante que el pueblo de Israel, Moisés tuvo que decirle que se detuvieran, que no trajeran más, porque la gente empezó a traer todo lo que Dios les había pedido, sus pertenencias, y lo trajo a la casa del Señor para que se construyera el tabernáculo. Y fue tanto lo que
lo que llegó, que Moisés tuvo que decirle que paren, que ya no se necesita más, que es bastante con lo que han traído. Y eso me pone a pensar, nosotros de repente nos quejamos cuando tenemos que dar para el Señor, cuando tenemos que ofrendar o hacer algo y tratamos de sacar de lo que nos, nos está sobrando o no sé, muchas veces hacemos esto y no damos a Dios lo que Él se merece y con alegría y con una actitud positiva en el corazón. A mí por lo menos me da esta lección donde podemos ver el comportamiento del pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel, donde trajo y Moisés tuvo que decirle que pararan porque ya no era demasiado lo que había llegado. En el versículo número 10, todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases. El arca en sus varas, el propiciatorio, la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio y sus cuerdas, y las vestiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para Aarón como las vestiduras para sus hijos. Acá vemos como Dios, en el versículo 10, dice, todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se hagan. En versículos anteriores vemos cómo Dios capacitó a uno de sus hijos y lo capacitó para que llevara cierta labor de artesanía en la construcción del tabernáculo, y lo capacitó en sabiduría también para poder él enseñar ese oficio a los demás, porque no lo podía hacer solo, obviamente, estábamos hablando de mucho trabajo. Y eso es lo que me agrada del Señor. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, Él se va a encargar de capacitarnos, de enseñarnos, de poder llevar a fin la misión que Él tiene para nosotros. Y esto es grandioso porque Dios no nos deja solos. Muchas veces nosotros podemos sentirnos, no sé, agobiados cuando Dios nos llama a hacer nos llama a algo y vemos nuestras facultades y vemos nuestras capacidades y decimos, Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no tengo estas capacidades para hacer. Si le creemos a Dios, si confiamos en Dios, si vamos en pos de lo que Él nos ha pedido, ténganlo por seguro que Dios nos va a capacitar para poder llevar a cabo la obra que Él quiere que hagamos. Así que no nos sintamos a veces con el miedo de que vamos a fracasar. Si Dios nos ha llamado y estamos seguros de que Dios nos pidió que hiciéramos tal cosa, debemos hacerlo porque Dios va a capacitar y va a abrir las puertas, va a mover todo lo que tenga que mover para que lleguemos a bien cabo. Él preparó artesanos, dice la palabra de Dios. Todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. Esto también me hace pensar en que no todos los trabajos del Señor son espirituales, por decirlo de alguna manera. No todos los trabajos que el Señor llama son para pastorear, para ser evangelista, para ser predicador, para ser misionero o lo que sea que se nos ocurra
espiritual o para cantar en el grupo de alabanza. No todos los trabajos tienen que ver con un trasfondo netamente espiritual o de dedicación a Dios. Hay trabajos donde Dios nos va a llamar y que muchas veces no tienen nada que ver con la espiritualidad. Pero Dios nos llama y tengamos la certeza de que vamos a hacer lo mejor que podamos ahí donde Dios nos ha puesto y nos ha colocado. En versículo 20, toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron una ofrenda, toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. O bien llevaron lo que tenían: lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra del Señor por medio de Moisés, para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado a hacer. Moisés ya le había dicho al pueblo de Dios que quería sus ofrendas voluntarias para que se construyera el tabernáculo. Lo vimos en el capítulo 25, cuando Moisés les dice que Dios les había pedido las ofrendas voluntarias para construir el tabernáculo. Ahora, que Dios, teniendo todo, siendo el Dios del universo, dueño de todo, nos pide o le pide al pueblo de Israel y acepta esas ofrendas, y a un pueblo más encima que había sido tan desobediente, tan porfiado y que había afligido el corazón del Señor, y esa gracia que Dios tiene para aceptar las ofrendas de ese pueblo. Dice la Biblia que estas eran ofrendas voluntarias del corazón. Como les dije, cuando Pablo habla acerca de que Dios el Señor ama al dador alegre. Así que esto eran ofrendas voluntarias al Señor. La mayoría de estas riquezas venían de lo que habían recibido de los egipcios cuando se fueron. Obviamente como un salario retrasado por todo lo que habían estado trabajando ahí de esclavos en el pueblo de Israel. Así que esto era la ofrenda a Jehová, esta era la ofrenda a Dios, y por lo tanto querían dar lo mejor que tenían de sí. Como les digo, dieron con tanta generosidad al pueblo de Israel que Moisés tuvo que detenerlos para que no trajeran más. Sigamos leyendo el versículo 30. Dice, versículo 30, perdón. Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanía, diseños y recamados de lana púrpura, carmesí y escarlata,
y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Como les decía hace un rato, el Espíritu Santo le dio a Bezaleel, que no me acordaba el nombre delante, a Bezaleel y a Oholiab la sabiduría de saber qué hacer y la capacidad para hacerlo también. De la misma manera, Dios le ha dado dones al pueblo de hoy, a nosotros, nos ha dado dones, de modo que la iglesia pueda ser edificada. Cada uno de los dones no son para nuestro propio beneficio, son para la edificación de la casa de Dios, son para la edificación de la iglesia, no para el edificio, por supuesto también para el templo y la estructura física, pero para la edificación del pueblo de Dios. Cada uno de los dones que Dios nos ha dado no son para beneficio propio, y cada uno de los talentos que Dios nos ha dado no son para beneficio propio, sino son para poder bendecir a otros a través de nosotros. Dios nos bendice para bendecir a otros. Nunca se nos olvide esto. Dios nos bendice para poder nosotros bendecir a otros. Pero también Bezaleel y Aholiab no hicieron el trabajo solo, sino que enseñaron a otros que le ayudaron. Y Dios también le dio esta capacidad de poder enseñarle a otras personas a hacer ese trabajo y poder trabajar juntos. Así que, bueno, en los versículos que siguen, Moisés sigue o nombra a una de las varias partes del tabernáculo, así como las vestiduras sacerdotales. Dios está interesado, y esto es lo que me llama la atención y esto es lo que me gusta. Dios está interesado en cada detalle de nuestro trabajo, de nuestra labor, y no minimiza ningún aspecto del trabajo que estemos haciendo. Así que el broche más pequeño, y habla de broches, habla de anillos y cosas por el estilo, el broche más pequeño de las cortinas es tan importante para él como el altar de bronce. Esos pequeños detalles, no sé si se fijaron, pero Dios es explícito en cada detalle, como les digo, en el broche de la cortina, en el anillo que van sobre el altar y todas esas cosas. Cada uno de esos detalles Dios está interesado y no minimiza ningún aspecto de ese trabajo o de ese detalle. Dios también dice en Lucas, si somos fieles en cosas pequeñas, Dios puede confiarnos en las cosas más grandes. Nunca minimicemos las cosas pequeñas, nunca minimicemos nuestros comienzos pequeños, porque cuando somos fieles ahí, en lo poco, Dios nos va a bendecir o Dios nos va a llevar a lo más grande. Dios nos va a poder confiar cosas mucho más grandes. Así que si es que estamos trabajando ahí en lo poco, en lo pequeñito, sigamos siendo fieles a Dios. Si nuestro ministerio no avanza, no crece, no nos preocupemos, seamos fieles ahí, amemos nuestra realidad, abracemos nuestra realidad, demos gracias a Dios por lo que estamos viviendo en ese momento, y Dios va a ir bendiciendo a futuro, ya sea en el área que estemos, en lo secular, en lo espiritual, en el área que estemos. Bendigamos el tiempo que estamos viviendo, ya sea que no veamos frutos latentes, no veamos frutos fuertes, amemos nuestra realidad. Los estudiosos de la Biblia, los eruditos, estiman que en la construcción del tabernáculo el pueblo usó cerca de 1 tonelada de oro, más de 3 toneladas de plata y más de 2 toneladas de bronce. Así que esta construcción no fue ninguna estructura barata, fue potente. Los que estudian esto, los eruditos, hablan de 1 tonelada, para poder construir todo lo que se construyó, 1 tonelada de oro, más de 3 toneladas de plata y más de 2 toneladas de bronce. Así que para que nos hagamos una idea de más o menos cómo era todo esto, o lo que la gente trajo como ofrenda voluntaria a Dios. Eso es el versículo 35. Síganlo ustedes
leyendo en su casa. Denle una vuelta y Dios va a ir hablando a nuestros corazones, Dios va a ir hablando a nuestras vidas. No dejemos, como dijimos al principio, no dejemos de leer la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Que no pase un día sin que no hayamos abierto nuestra Biblia o la aplicación, si la tenemos en el teléfono o en una tablet, donde sea que la tengamos la Biblia, hagámosla nuestra lectura diaria, nuestro devocional diario, que nunca se nos pase un día para poder estudiar la palabra de Dios, amar con todo nuestro corazón la palabra de Dios. Es la única fuente en que nosotros podemos crecer y podamos conocer más de Dios y podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, es a través de su palabra. Así que no dejemos, como les digo, ningún día de estudiarla. Pasemos todos los días estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te quiero agradecer por dejarnos tu palabra, por dejarnos tus enseñanzas, Señor, y podamos aprender de ti cada día, poder aprender de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder amarte, Señor, amar tu palabra con todo nuestro corazón. Que no pase un día, Señor, en que no leamos, busquemos tu palabra, Señor Jesús, podamos estudiarla. Ayúdanos, Señor, a tener ese celo, a tener ese hambre, a tener ese anhelo por ti, por tu presencia, por tu palabra, Señor, por la oración. Te pido que tú seas con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche, el domingo a las 10:30. Y el próximo martes el hermano Alberto va a estar viendo el capítulo 36, así que vamos a estar ahí también atentos al estudio bíblico del próximo martes. Nos vemos. Bendiciones.